El primer día de abril del año 1968 había muerto Lev Landau, una muerte que estaba próxima después de pasar casi 4 años sufriendo las secuelas de un accidente automovilístico. En ese percance Lev perdió la conciencia y se mantuvo así durante 3 meses. Todas las personas cercanas al físico soviético buscaban ayudar a los médicos para lograr salvar la vida de su colega. Así fue como un grupo de alrededor de 200 personas, incluidos estudiantes y académicos, indagaban la manera de apoyar con equipo médico a los encargados del hospital. Después de recuperar la conciencia, todos se dieron cuenta que Landau no era el mismo, y nunca volvería a tener sus capacidades mentales que algún día se le conocieron, dejando también por cuestiones lógicas su trabajo como físico. Como dije anteriormente, la vida de Landau, desde el accidente, se convertiría en un trayecto infeliz hasta el día de su muerte. Este acontecimiento es lo más infortunado que puedo mencionar tal vez, pero la vida de Lev está marcada por sucesos interesantes, así que te hablaré un poco de por qué Landau es uno de los físicos soviéticos más influyentes de la historia. Lev Davidovich Landau nació el 22 de enero de 1908 en Bakú, Azerbaiyán, que en su momento era territorio del Imperio Ruso. La ciudad de Bakú siempre ha sido conocida por ser una región petrolera, así que trabajar en ese rubro era normal en los años donde Landau era un bebé. Incluso su padre era ingeniero petrolero. La infancia de Lev estuvo marcada por su increíble intelecto. Ingresó a la universidad con tan solo 14 años y titulándose a los 19. Además, él mismo mencionaba que no recordaba la edad en que aprendió a integrar y derivar. Lev Landau sabía de sus capacidades y por eso se propuso hacer un viaje al extranjero, a Dinamarca para ser exacto, donde conoció a Niels Bohr en el Instituto de Física Teórica de Copenhague. Landau, en esos años, estudiaba casi las 24 horas, y más por conocer los artículos de Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg, al sorprenderse por los avances de la mecánica cuántica, considerando que el principio de incertidumbre, junto a la curvatura del espacio-tiempo, deberían ser los más grandes logros del intelecto humano, por el simple hecho de que el ser humano puede comprenderlo, pero la imaginación se queda corta para la magnitud de esos descubrimientos. Después de su estancia en tierras danesas, empezó a trabajar en la Universidad de Kharkov, donde estuvo casi 5 años, y posiblemente los más productivos en cuestiones pedagógicas, debido a que Landau empezaría a crear su escuela de física teórica. En 1937, recibió una invitación de Prior Kapitsa para que trabajara en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, lugar donde trabajó varios años. En su periodo como estudiante, Lev era conocido por ser muy introvertido. Sin embargo, al tener problemas por su falta de interacción social, él mismo tomó la decisión de dejar esa postura y convertirse en una persona más social y jovial, manteniendo esa actitud hasta su último día de vida. Otra de sus particularidades era su forma de trabajar. Landau no trabajaba en un escritorio, siempre lo hacía recostado en un sofá. Inclusive, vivía dentro del instituto donde trabajaba, ya que se sentía muy cómodo viviendo ahí. Lev Landau es llamado también como un físico todoterreno por sus contribuciones en casi todas las ramas de la física, siempre manteniéndose al tanto de todo lo que ocurría en la física experimental y teórica. Muchos de sus aportes están bien archivados en una colección especial publicada en 1969 en Rusia, con un aproximado de 100 artículos. También es bueno mencionar sus libros de física teórica en conjunto con Yevgeny Lifshitz, considerados como obras maestras en su tipo. Ahora toca hablar brevemente sobre los descubrimientos más sobresalientes de Lev Landau. En la década de los 20, el concepto de matriz de densidad, que fue un descubrimiento algo curioso, ya que Janos von Neumann introdujo en esa misma década la representación de coordenadas y Lev la representación de energías, que viene siendo algo idéntico en lo que respecta a la mecánica cuántica. Otro artículo llamativo en esta área que publicó Landau a la par con Rudolf Peierls en 1930 sobre la extensión del principio de incertidumbre a la teoría cuántica relativista, puesto que en la electrodinámica cuántica no relativista existe el principio de incertidumbre, que afirma que siempre habrá una inexactitud al medir simultáneamente coordenadas y velocidades, por lo cual solo se puede decir que una partícula se encuentra entre dos estados. También, en ese escrito se establece que no se puede medir ninguna cantidad relacionada a la interacción de las partículas y que las únicas cantidades observables son la polarización y el momento de las partículas libres.
Este es el principio fundamental que subyace de las nociones de matriz de dispersión. A mediados de los años 50, Lev escribiría algunos artículos sobre la forma asintótica de la función de Green para fotones y electrones. Todo eso en mecánica cuántica. Ahora toca hablar de física nuclear. En el año 1937, Lev desarrolló la teoría estadística del núcleo, que tiene ahora una aplicación generalizada y que se conoce como una forma distinta como fue formulada inicialmente. También desarrollaría la teoría de la producción múltiple de partículas por la colisión de partículas pesadas. Todo eso fue posible por su gran habilidad matemática y su extenso conocimiento en física teórica. Él siempre consideró que la física teórica era una ciencia cuyas partes están unificadas y que es posible hacer uso de los métodos de una rama diferente. Un ejemplo claro sobre esto es cuando utilizó métodos de la mecánica de fluidos y de la hidrodinámica relativista para hacer su artículo sobre física nuclear. En este momento, es bueno hacer algunas menciones especiales. Por ejemplo, en física de plasmas, contribuyó con la ecuación cinética que lleva su nombre y también demostró que en un plasma sin colisiones hay amortiguamientos. En hidrodinámica, con sus libros sobre esta materia, marcaría una pauta en ese entonces. En astrofísica, con un artículo publicado en 1932, Lev derivó la fórmula conocida como límite de Chandrasekhar para saber la masa crítica en una enana blanca. En la segunda parte de este artículo, toca el tema de las estrellas densas, en las que los núcleos atómicos en contacto mutuo forman un núcleo gigante, y que en la actualidad se conocen como estrellas de neutrones. Esto fue polémico en su momento, porque se mencionaba la existencia de estas estrellas casi a la par del descubrimiento del neutrón. En su estadía en Cambridge, Lev también aportó en lo que concierne a la materia condensada, donde habla sobre el diamagnetismo de los metales, calculando los niveles de energía de los electrones en un campo magnético, conocido como niveles de Landau en la actualidad. De todos sus aportes, quizá el que más llama la atención fue su teoría de la superfluidez, o también llamada la teoría de líquidos cuánticos. Esta teoría surge en colaboración con su camarada Pierre Kapitsa, aunque él fue el primero en indagar en esta teoría, y que gracias a sus trabajos experimentales y con los aportes teóricos de Landau, hicieron un gran trabajo que sigue dando de qué hablar. En 1962, Lev Landau recibiría el Premio Nobel de Física por sus teorías sobre la materia condensada, relacionadas con el helio líquido. Sin duda Landau fue todo un personaje, descrito como un gran profesor, y sobre todo por su forma de comprender lo que a él más le intrigaba, pero a la vez siendo muy escéptico en los temas que él no conocía. Incluso hay una leyenda urbana que dice que Lev, después de los años 30, no volvería a leer libros y ni siquiera artículos para estar al tanto de lo que ocurría en la física. Pero él tenía un motivo muy claro. En primer lugar, él se ponía al tanto siempre que había seminarios donde él podía discutir y debatir sobre todo lo que pasaba en el mundo científico. En segundo lugar, Landau tenía una postura sobre lo que pasaba con los artículos en física. Hasta la fecha, hay una cantidad en exceso de artículos sobre esta materia, y en esos años ni se diga. A lo que se refería Landau es sobre la problemática de los investigadores que publican solo por publicar, nada más para poder continuar con sus plazas de investigadores. Sin embargo, muchas de esas investigaciones se hacen con muy pocas bases para hacer de ellas investigaciones de calidad. En fin, es un tema que sigue y seguirá hasta que no se haga algo al respecto. Por eso, el buen Landau se volvió miembro de una editorial para una revista de física, para imponer sus exigencias sobre lo que sí merecía ser publicado, aunque se ganó algunas polémicas y siempre lo hacía con las mejores intenciones, para que la calidad de las investigaciones aumentara. De manera curiosa, nadie llamaba a Landau por su apellido, ya que en francés hay una palabra que se asemeja en su apellido, Land, pero si eres perspicaz te darás cuenta que si uno dice Landau, se escucha como su apellido, pero en Francia significa burro. Por eso Landau vendría siendo el burro Dau. Así que mejor sus compañeros prefirieron llamarlo Lev Davidovich o simplemente abreviaron su apellido a Dau y nada más. Entre sus alumnos más notables podremos mencionar a Isaac Kalashnikov, Karen Ter-Martirosyan, Lev Gorkov y Roald Sagdeyev. Hasta ahora hemos hecho un repaso sobre la carrera científica de Lev Landau, pero hace falta mencionar una etapa que marcó definitivamente su vida. A finales de las décadas de los 30, se llevaban a cabo campañas de represión y persecución política en la Unión Soviética, donde cualquier opositor al régimen soviético iba a ser perseguido por las autoridades policíacas.
A todo ese fenómeno se le bautizó como la Gran Purga, donde el llevar a la contraria a las Fuerzas Armadas te podía costar un viaje directo a los campos de trabajos forzados. Bien, pues en 1938, durante esa época sombría, Lev Landau fue arrestado por ser antiestalinista. En pocas palabras, era un ferviente simpatizante de Lenin, y serlo en estos años sangrientos, donde Stalin eliminaba del camino a cualquiera que se opusiera a su mandato. Prácticamente era una sentencia de muerte. Pero ¿por qué Landau era considerado un opositor? En el día en que fue enjuiciado, se presentó un artículo de un periódico con una firma de un tal L. de Landau, donde se podía leer un claro manifiesto anti-Stalin. Aunque en ese momento fue más que controversial, muchos se preguntaban cómo Landau se estaba colgando la soga al cuello, siendo él uno de los físicos soviéticos más reconocidos, y meter la pata tan fácil. Sus colegas dudaban de la veracidad del periódico. A pesar de eso, pasó un año en la cárcel. Inclusive, hay unos archivos de la KGB, donde se pueden ver sus críticas al régimen soviético por la falta de interés en el bienestar de los trabajadores y los beneficios que tenían los dirigentes, argumentando que lo mejor era buscar el derrocamiento de ese gobierno. Y como podemos notar, el apoyo hacia Lenin era evidente, dejando en claro su postura a favor del leninismo y su rechazo al estalinismo. Lev Landau salió de la cárcel gracias a su camarada Piotr Kapitsa, que siempre abogó por la inocencia de su compañero. En fin, me gustaría que ustedes se queden con el lado científico del buen Lev Landau y que sus ideologías políticas queden en segundo plano. Además, ya está muerto y también ya sabemos cómo terminó la Unión Soviética. No olvidemos que vivió en momentos de transiciones significativas en su lugar de origen y que, como todos, en situaciones difíciles, tal vez lo que mejor podemos hacer es buscar un cambio. И больше нет ничего, все находится в нас.